Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Les voy a pedir el favor, abra su Biblia en Juan, capítulo número 4. Y vamos a leer desde el versículo número 5 hasta el 26. Puestos en pie, en cada casa, vamos a leer. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe hoy cómo hemos de permanecer bajo su cubierta, bajo su presencia. Padre Celestial, hoy damos gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos, todos juntos como familia, en cada una de nuestras casas, compartiendo con nuestros hermanos, a la distancia o presencialmente, Padre bueno. Gracias porque tu Espíritu Santo y tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, Jesús, es el que nos une y el que nos congrega. Por ese nombre, Señor, hoy clamamos a ti y te pedimos que tú nos enseñes a través de esta palabra, que tú nos muestres, Señor, la manera de permanecer debajo de tu cubierta, que tú nos muestres la manera de congregarnos, de mantenernos siempre firmes delante tuyo, que nuestro corazón no se aparte tras el mal, porque sabemos que nuestro corazón, como hombres, tiende al mal. Así que por favor, límpianos hoy y ayúdanos a comprender tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, por favor, tome asiento. Cuando nosotros vemos este texto, vemos a Jesús llegando a una región que es una región de Samaria. Dice que camino a Samaria, él llegó al pozo de Jacob y estando en el pozo de Jacob se encontró con una mujer.
Y esta mujer comienza a escuchar de Jesús que Él tiene un agua mejor, un agua que nunca más, al probarla, volverá a dar sed, sino que esa agua sacia a la persona. Entonces esta mujer se ve asombrada y dice, dame de esa agua. Pero Jesús, para llamar su atención, le dice que traiga a su marido. Y entonces ella dice que no tiene marido y él le dice, bien has dicho. Y Jesús le dice algo de su propia vida. Esto llama la atención de la mujer a tal grado que ella dice, me parece que tú eres profeta. Entonces, al Jesús haber atraído su atención, Jesús le dice en el versículo 21, mujer, después de una pregunta que ella le hace, leamos el versículo número 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y después de esta confesión de Jesús, entonces la pregunta que surge es, ¿dónde han de adorar? ¿Dónde habrían de adorar? No era ni en Samaria, ni era en Jerusalén. Hoy nosotros podemos ver que usted y yo estamos en nuestras casas rindiendo el culto. Durante años escuchamos de la boca de los predicadores que el lugar indicado para rendir el culto eran las 4 paredes a lo cual llamamos templo. Y en algunos casos a aquellos que estaban viendo la transmisión les decíamos que los animábamos a que pudieran estar acá con nosotros. Pero ahora vemos esta declaración de parte de Jesús. No es ni aquí ni allá. Vendrá el momento donde no será ninguno de esos lugares. Y tal vez usted piense, llegó el momento. Deje por favor que la prédica se desarrolle y usted pueda encontrar eso. Así que nosotros hoy vemos en día cómo usted y yo estamos rindiendo culto en la casa y hace 8 días pudimos ver un ejemplo bellísimo de cómo se puede rendir el culto. Cada uno en su casa, siendo iglesia, reunidos por el nombre de Jesús y pudiéndonos ver a través de las redes y el internet como si estuviésemos allí pegados. Ahora bien, ¿qué demuestra eso? Pues eso demuestra que nosotros podemos rendir culto en cualquier lugar. Eso demuestra que así fue como creció la iglesia. En la Biblia nosotros encontramos que comenzó a rendirse culto en las diferentes casas. Ejemplo de ello, tenemos el lugar donde estaban congregados los discípulos, el aposento alto, que era donde estaban congregados los discípulos, allí estaban perseverando en la oración y allí fue donde recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. También encontramos las casas como la de Cornelio, la de Lida, la de Jasón y la de Felipe el Evangelista y muchas más, si usted lee allí con atención el Nuevo Testamento. Eso demuestra que usted y yo podemos rendir culto en cualquier lugar. Unido a lo que Jesús dijo, de que ni es ni aquí ni allá, y a lo que hoy en día usted y yo estamos viviendo, podríamos preguntarnos, ¿la iglesia debe volver a los templos? ¿Deberá la iglesia regresar a los templos? Y antes de contestarle esa pregunta, quiero que por favor me acompañe a Ezequiel capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 32 al 35. Y antes de leerlo, yo quiero hablarle un poco acerca de Ezequiel. Ezequiel es un hombre que tiene ascendencia sacerdotal, por ende él también es sacerdote. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, el pueblo de Jerusalén o de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia en 3 oportunidades. Ezequiel fue llevado en una de estas, no fue la última, y fue 12 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Y Ezequiel, estando cautivo en Babilonia, antes de que Jerusalén sea destruida, da una profecía al pueblo de Judá, haciendo memoria. Ya para ese entonces Israel, es decir, el reino del norte, ha sido destruido. Otro reino que eran hermanos de ellos, habían sido destruidos. Y
Ezequiel quiere recordarle a Jerusalén que a ellos les va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Leamos el versículo 22 y luego de leer el versículo 22 saltaremos al 32. Dice así: por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Versículo 32. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí, me has echado tras tus espaldas. Por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Es una palabra que está tratando al pueblo de Dios como una prostituta. Está diciéndole al pueblo de Dios que se había apartado de él, pero que ahora los mismos pueblos, los mismos dioses tras los que este pueblo se había ido, ahora Dios los usaría para que fueran contra esta nación y que fueran destruidos. Esta es una noticia muy dura para un pueblo que ha escuchado toda su vida que ellos son el pueblo de Dios. Y finalmente vienen los caldeos y destruyen Jerusalén, año 586, y dejan a Jerusalén en cenizas y se los llevan cautivos a Babilonia. Y estando en Babilonia, ellos están llenos de tristeza, pero estando en Babilonia ocurre algo que es el propósito con el cual Dios permitió que ellos fueran sacados de Jerusalén. Vamos, por favor, al Salmo número 137. Y el Salmo número 37, que lo leímos hace un momento, nos hace ver la actitud del pueblo ahora estando cautivo. Dice el primer versículo: junto a los ríos de Babilonia. Y por un momento esfuércese en pensar como un judío. ¿Qué significa para el judío que está cautivo la palabra Babilonia? Significa esclavitud, significa estar lejos de su casa, significa ser extranjero. Nuevamente es extranjero. Nuevamente está sin posesión, sin poseer lo que le pertenece. Y dice el Salmo: allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Qué indica esto? Que extrañaban su tierra, la tierra que habían prostituido cuando vivían en ella. Cuando estaban en la tierra, en Jerusalén, teniendo el templo cerca, no lo amaron, sino que lo tenían por menos. En Malaquías leeremos que llevaban los sacrificios que sobraban. Y dice también que se acordaban de Sión. Ese nombre implica algo sencillo. En palabras simples significa la ciudad de Dios. Se acordaban de la ciudad de Dios, o sea que ahora se ven lejos de la ciudad de Dios. Mas el versículo 2, y por favor preste atención a este versículo que tiene tanto significado. Dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y quiero comenzar primero por las arpas. ¿Qué significa el arpa para el pueblo de Israel? ¿Qué significa el arpa para el pueblo de Judá? El arpa significa el motivo de gozo, pero el arpa para el pueblo de Judá, específicamente a los que rodeaban Jerusalén, significa la adoración a Dios, el culto. Es decir, que están hablando del templo, están hablando de habitar en el templo y darle gloria al Señor. Pero dice que sus arpas las colgaban en los sauces. ¿Y sabe para un judío qué significa sauce? Pues si usted puede leer Levíticos capítulo 23, 40, usted se acordará de la fiesta de las enramadas. Y esta fiesta, que hoy en día todavía lo celebran, que se llama la fiesta del Sucot, hace memoria de que cuando ellos salieron cautivos de Egipto, vivieron 40 años
Y Dios 40 años vagando en el desierto, tabernaculizando, dirá la Biblia Reina Valera. En otras Biblias dirá que vivían bajo carpas, bajo la cobertura de Dios. Y eso lo construían con sauces. Es decir, que ellos con el arpa y con el sauce están haciendo memoria del momento íntimo con el Señor, del momento que evocaba el templo de Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén significa muchas cosas, que lo vamos a ver más adelante. Así que colgar el arpa en el sauce para un judío significa mucho. Y significa lo que le ha dado significado al pueblo es Dios. Porque el pueblo de Israel es pueblo por causa de Dios. No como usted y como yo, que no estamos en una nación que se llenó un día de gente y luego llegaron y le pusieron un nombre y tiene un origen político. No, el pueblo de Israel tiene un origen a partir del deseo de Dios, a partir del sueño de Dios, igual que la iglesia. La iglesia no es una nación que la fundó un hombre políticamente, sino que la iglesia es el sueño de Dios. Pero dice ahora el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Usted se puede imaginar, el arpa y el sauce para ellos significa el júbilo, decir que Dios nos hizo libres, que nos sacó de Egipto. Pero ahora estando cautivos, los que los cautivaron le están diciendo que canten. Eso es algo imposible, porque ellos ya no tienen la felicidad y el gozo de haber sido libres de Egipto. Ellos ahora están en oscuridad. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Eso es algo imposible, porque son los cánticos que evocan la libertad de Dios de Egipto y ahora poder estar en su propia tierra. Pero la tierra que era de ellos ahora está desolada. Y el versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos están extrañando el templo para poder adorar al Señor. Versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, que ellos, ¿cómo se van a alegrar? ¿Cómo van a tener alegría por algo diferente? Si en primer lugar su lengua se debe alegrar por Jerusalén. Pero el salmista está diciendo, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. ¿Sabe qué ocurre? Ahora que están cautivos, tienen a Jerusalén en su corazón más cerca que nunca. Pero años atrás, cuando estaban en Jerusalén, se habían olvidado del valor de esa ciudad, de Sión, de la ciudad de Dios. Lo habían olvidado. Y Dios permitió que ellos salieran para que volvieran a recuperar el valor de Jerusalén, el valor del templo en el cual Dios se manifestaba. Porque ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén, que es donde fue establecido el templo de Dios, significa la honra de Dios, significa su presencia, significa su orgullo, significa el estandarte delante de todas las demás naciones, puesto que Dios fundó esa nación para que todos los demás conocieran su nombre y su poder, así como la iglesia. Usted y yo somos iglesia, y usted y yo hemos sido rescatados y tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, para que todos los demás escuchen que en Él hay salvación y que hay esperanza. Sin embargo, también dice que cuando los tomaron presos, Edom, que son sus hermanos que habían rechazado la primogenitura, se burlaban y decían, sí, destrócenla, acábenla, desólenla, arrásenla, hasta los cimientos. Hubo alguien que quería que fuera destruida Jerusalén. Ahora, retomemos una pregunta. ¿La iglesia volverá a los templos? ¿Usted volverá al templo? Pero antes de contestar esa pregunta, preguntémonos otra cosa. ¿Qué ha evidenciado este tiempo? Y bueno, antes de eso, acabamos de leer lo que sucedió en el Salmo, no porque yo quiera indicarle que usted y yo hemos salido del templo
porque nos hayamos olvidado ese significado. O tal vez pueda que sí. Pueda que sí, pero no es el propósito con el cual lo estamos leyendo. El propósito con el cual hemos leído el Salmo y Ezequiel es indicar que Dios permite que hayan momentos en los cuales nosotros seamos apartados para poder volver a estar con Él. Usted recuerda que el año pasado en una prédica dije que qué sería de usted si se le quita por un momento su ministerio, si se le quita por un momento el venir al templo, si se le quita por un momento la coinonía con los hermanos, y que se preguntara quién era usted delante de Dios. Pues este es el momento. Este es el momento donde usted, maestro de la escuela dominical, no está aquí subiendo las escaleras y atendiendo a los niños en los salones. Este es el momento en donde usted, mi querido Ujier, no está en la puerta ni parado al lado de la congregación, vigilante para servir. Este es el momento donde usted, tal vez, pastor, no tiene la oportunidad de predicar y está allí, está en la casa solo, viendo esta transmisión. Este es el momento en el cual usted y yo, como iglesia, hemos de hacer memoria. Si tal vez nosotros volvimos de la congregación un rito y nos olvidamos de lo importante. Entonces, ¿qué ha evidenciado todo este tiempo? Pues mire lo que ha mostrado este tiempo. Ha habido un mayor mover de la iglesia. Oh, usted ahora mira y en todo momento hay alguien transmitiendo en vivo palabra del Señor. ¿Cómo se ha avivado la iglesia? Hay más oración, hay más ayuno, más contactos. Imagínense en los grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes que tenían una cantidad promedio, ahora en este tiempo ha aumentado, hay más contactos. Los grupos de estudio, ni se diga, ahora, los grupos que tenían 4 ahora tienen 8, los que tenían 8 ahora tienen 16, los que tenían un grupo ahora tienen 2, y todo se ha multiplicado. Ahora tenemos incluso en el canal de cada iglesia más contenido para los niños, más contenido para los adultos. ¡Qué avivamiento! Y eso lo único que ha mostrado es que la iglesia no puede parar. Sin embargo, esto puede significar 3 cosas, y tal vez más, pero 3 le quiero enunciar. La primera, algunos estábamos dormidos y ahora hemos despertado. Es decir, que nos hemos dado cuenta que podemos hacer más de lo que estábamos haciendo antes. Que en nuestra mente teníamos límites, que esta situación es la que ha mostrado. Otra cosa que puede mostrar es que algunos siguen dormidos y ahora mucho más, pues ni siquiera tienen el compromiso social. ¿A qué me refiero? Algunos venían cada domingo a congregarse al templo, por lo menos por el que dirán. Y ahora que no hay nadie que los mire, tal vez siguen peor de dormidos, porque ya no hay quien les señale, ya no hay quien les empuje, no hay quien les recrimine. Y una tercera cosa que puede suceder es que los que siempre han estado despiertos, hoy vemos cumplida la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que usted ubíquese en una de esas 3 opciones, pero yo espero que todos procedamos, sin importar cuál sea, al arrepentimiento y que volvamos a entender que nuestra vida está en función de Jesús. Para eso Él nos rescató, para que nosotros le podamos servir. Y este momento en el cual estamos alejados de la comunidad, no tenemos el contacto con el hermano, nos sirva para poder estar cara a cara a Dios y podernos colocar a cuentas delante de Él. Sin embargo, tenemos una pregunta sin resolver. Dijo Jesús en Juan capítulo 4 del 20 al 21, no será ni aquí ni allá. Él se refería era que necesitábamos un culto más profundo. Lea conmigo por favor nuevamente Juan capítulo 4. Y mire lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabe qué sucedió después? Más adelante en Juan usted se dará cuenta que Jesús va caminando en Jerusalén y sus discípulos querrán llamar su atención mostrándole el templo. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué ocurrirá? Nuevamente el pueblo de Jerusalén, Judá, quedará sin el templo. Jesús dijo, no será ni acá ni allá. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está invitando? Dice el versículo 22, vosotros
adoráis lo que no sabéis. Le está hablando a los samaritanos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y no era que fuera orgulloso Jesús. Ay, yo soy judío, entonces de aquí es que viene la salvación. No. Es que Dios determinó que desde allí era que se iba a promulgar el nombre que daría salvación a todas las naciones. Y dice el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, o sea, en el momento que Jesús está hablando con ella, le está diciendo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en palabras sencillas, en especial para los que están por primera vez conectados, ¿qué significa esto de que adoren en espíritu y en verdad? Se lo explicaré con palabras simples. En espíritu es que usted adore en la plena intimidad con Dios desde lo más profundo de su ser. Me gusta que en los últimos cultos que se han dado en esta semana se ha explicado que no nos enredemos pensando en alma y espíritu, sino que sencillamente está hablando de lo más profundo del ser del hombre. Y en verdad es que sea a través de la palabra que nunca cambia. Y esa palabra solamente sale de la boca de Jesús. Jesús está diciendo, ahora es el momento en el cual los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, deben adorar. Porque mi Padre que está en los cielos es espíritu y Él necesita que le adoren de esa forma. No porque Él carezca de algo, sino porque nosotros somos los que necesitamos entender que debemos adorar en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar, no se trata de 4 paredes. Le digo una cosa, realmente no se trata si está en su casa o no está en su casa. Se trata de la actitud con la cual nos estamos acercando a Dios. Y este es el punto en el cual tal vez hemos de ser llamados nosotros como atención. Tal vez nosotros nos estábamos reuniendo cada domingo en el templo, pero habíamos hecho del templo el lugar de adoración, olvidando que el lugar de adoración, le dice Pablo a los Corintios, ¿acaso ignoran ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? Habíamos ignorado que nosotros veníamos acá era para un objetivo diferente y que este lugar no es el lugar que hace que realmente haya adoración. Tiene otro propósito que lo veremos más adelante, sino que el lugar donde nace la adoración, donde comienza la adoración, es aquí, en lo profundo de mi ser, en su interior, en su mente, en su corazón, en su espíritu, su alma, toda arrodillada delante de Dios. Y eso es lo que debe ocurrir en este momento, usted que está ahí sentado en la sala o al borde de la cama, o en donde usted esté en este momento, tal vez trabajando. Que desde su interior nazca esa adoración. Eso es lo que Jesús está diciendo. El verdadero culto sale del interior. ¿Sabe qué sucedió con aquellos que estaban en Babilonia? Entendieron que la adoración salía desde lo más profundo y como estaban cautivos decían, ¿cómo nos piden gozo si estamos tristes? Estamos lejos de la presencia de Dios, porque para ellos la presencia de Dios era el templo de Jerusalén. Pero nosotros estamos ahora en un momento en el cual Jesús dijo que este cuerpo es el templo de Dios y que aquí es donde Él ha decidido habitar. Ahora pues, dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Uy, esto es maravilloso porque ella está diciendo, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y Él dice, yo soy. Es decir, que Jesús le está diciendo, esto que le acabé de declarar es la verdad. Mi Padre está buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad, no en un lugar, no en un lugar. Sin embargo, vuelvo y enuncio la pregunta, ¿la iglesia volverá a los templos? Le contesto, la iglesia nunca sale del templo, porque si hemos entendido que este es el templo de Dios y que usted y yo somos la iglesia, nosotros nunca hemos salido del templo. Así que no piense, si usted todavía está pensando que el templo de Dios son las 4 paredes que tienen el nombre de la iglesia, está errado, porque Dios no habita
Dios habita en todo lugar, pero en donde ha decidido colocar su nombre, ya no es en el templo de Jerusalén, sino es acá, en su iglesia, en usted y en mí que hemos decidido creer en Él. Ahora la pregunta será más bien, ¿nos volveremos a congregar? Esa es la pregunta. ¿Usted y yo nos volveremos a congregar? Y quiero decirle que he escuchado a algunos durante estos tiempos que dicen, ya no es necesario. Ahora sí podemos ser la iglesia verdadera. Pero quiero decirle algo, está ignorando la palabra de Dios. Porque aunque Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser destruida, y fue destruida, la iglesia se congregaba. Si usted lee a partir de los Hechos en adelante, usted se dará cuenta que ellos sí comenzaron en las casas. Ellos comenzaron en las casas a predicar, en la casa de Lidia, en la casa de Jasón, en la casa de Felipe, en la casa de Cornelio y en todas las casas que conocemos, en la casa de Priscila y Aquila. Allí se congregaba la iglesia, allí nació la iglesia, allí comenzaron a predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y allí llegaban los apóstoles predicando a familias pequeñas, 8 personas, 12 personas. Pero estas congregaciones comenzaron a crecer. De eso dan testimonio las cartas. Una carta está dirigida a la iglesia en Filipo. Una carta está dirigida a la iglesia en Colosas. Una carta está dirigida a la iglesia en Laodicea. Una carta está dirigida a la iglesia en Tarso. Así que hay iglesias en cada congregación, en cada lugar, en cada zona. Y estas iglesias se congregan para celebrar el Día del Señor. Hace 8 días lo leímos, que había una comunidad en Corinto en donde se congregaban varias familias, varias casas. Por eso habla de que unos eran ricos y otros eran pobres. Así que si usted está enseñando que la iglesia no debe volverse a congregar, usted no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque aunque nosotros podemos rendir culto al Señor desde nuestro interior, es necesario que la iglesia se vuelva a congregar para ser un solo cuerpo. Dice el salmista, cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dirá Efesios capítulo número 4, que usted y yo hemos sido constituidos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y allí también mostrará la Biblia que ellos, como Timoteo, tenían que preparar hombres y mujeres para que siguieran pastoreando la iglesia. Habían comunidades. Tenemos que discernir el cuerpo. Así que, ¿cuál es el propósito de hoy? El propósito de hoy es que nosotros hemos de considerar la adoración en espíritu y en verdad. Tal vez usted que había pensado que ya lo estaba haciendo todo, ahora se está dando cuenta que tenía era su mirada puesta en un lugar. Y ahora que le está predicando a su casa, tal vez usted se esté dando cuenta que durante mucho tiempo dejó de hacerlo. Que nunca habían escuchado de su boca que Jesús es el Salvador. Tal vez también se está dando cuenta que usted había hecho de su relación con Dios las actividades que hacía dentro de un templo. Y ahora está teniendo la oportunidad de poderse arrodillar delante de Él y poder tener una comunión, volver a tener esa comunión, volver al primer amor, volver a amarlo, volverse a arrodillar, volverlo a experimentar. Y que tal vez usted pueda levantar todos los días una oración genuina, entendiendo que ahora está usted y Dios. Y cuando nos volvamos a congregar, porque de cierto nos volveremos a congregar si el Señor lo permite, entonces será saciada la sed que tenemos en este momento. Y podremos cantar con júbilo. Y podremos regocijarnos porque hemos triunfado. Porque habrá pasado este tiempo y nosotros estaremos más fuertes. Porque habrá pasado este tiempo y la palabra se habrá extendido. Pero lo más importante es que habremos entendido que usted y yo somos el templo del Señor. Y que todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y que nunca nos hemos ido del templo del Señor, pero que sí nos volveremos a congregar para partir el pan unos con otros, para compartir la copa unos con otros, para poderle dar la gloria al Señor. Porque como aprendimos hace 8 días, la sangre que Cristo derramó por mi hermano es la misma sangre que ha derramado por mí y por usted. Y que cuando nos podamos reunir con júbilo y con gozo, podamos celebrar que Él es el Señor de todos nosotros.
y haremos de este lugar una morada santa, porque está reunido todo el pueblo de Cristo. Así que claro, ya no es ni aquí ni allá, pero nos volveremos a congregar, porque el Señor Jesucristo dijo, donde hay dos o más, allí yo estoy en mi nombre. Por causa de su nombre, Él volverá a darnos ese gozo de volvernos a congregar. Así que, por último, quiero que leamos, por favor, dirijámonos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9-17. Juan está hablando de una visión en los cielos. Y mire esto tan bello que dice. Recuerde, los sauces. Hoy en día por eso algunos tienen, hace 8 días, algunos hubiesen sacado ramas, haciendo memoria de eso, de esa fiesta judía. Y dice el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Usted entiende que esto lo escribió Juan y que Juan es judío y que Juan en su mente está teniendo la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, el momento en donde dice, el Señor es mi tabernáculo, el Señor es donde yo habito. Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Usted ve cómo todos están congregados adorando a Dios? Y eran de diferentes naciones y diferentes lenguas. Y dice el versículo 12 diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de Apocalipsis nos está enseñando el propósito en el cual nosotros nos hemos de congregar. Y es para alabar, para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Ay, cómo me gustaría que usted comenzara allí a publicar cuánto añora el que nos volvamos a congregar. Que usted comenzara a decir cuánto añoro que aunque estoy en mi casa celebrando el culto al Señor y he podido ser usado para predicar su palabra, cuánto añoro volverme a congregar como iglesia, todos juntos, toda la iglesia junta, reunida, para glorificar su nombre, para hacer luminar con poder a todo lado. Yo no le puedo asegurar si va a ser pronto o hasta en el reino de los cielos donde nos volveremos a congregar juntos. Pero le puedo decir algo. No está bien que usted y yo digamos que no debemos congregarnos. No está bien que usted diga que no necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser pastoreados. Eso hace parte de ser el cuerpo de Cristo. Pero aquí no para, versículo 3 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así como Jesús le dijo a la samaritana, si yo te diere de mi agua, nunca más tendrás sed. ¿Sabe, mi amada iglesia? Que Jesús nos pastoree. Que Jesús nos pastoree. Y Él nos enseñará que en Juan capítulo 17, que Él nos ama viéndonos juntos. Así que esta dicha que estamos sintiendo de poder ver cómo la palabra se extiende en estos tiempos con velocidad, es también poder tener la dicha de que un día estaremos todos congregados en su nombre, adorándole, exaltándole, regocijándonos. Al fin y al cabo eso es lo que esperamos, que Él vuelva para que todos estemos juntos.
bendiciéndole a Él, honrándole a Él y dándole la gloria, porque con su sangre nos ha lavado, con su sangre nos ha limpiado y ahora podemos tener acceso delante del Padre todos, para que todos juntos podamos ensalzar su nombre. Así que mi amado, la iglesia nunca se irá del templo. Este es el templo donde Él habita, pero un día estaremos todos bajo su cubierta, allí en el cielo, en donde ya no habrá oscuridad, porque Él será nuestro sol. Y toda la vida estaremos rindiéndole culto. Y el hecho de que nos congreguemos es un pedacito del cielo, rindiéndole culto a Él. Así que el Señor nos pastoree y nos lleve a esas fuentes de aguas de toda la vida. Oremos, por favor. Padre, Dios nuestro, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque durante toda la historia, Señor, tú siempre te has preocupado por enseñar a cada uno de nosotros el significado y el valor de tener la comunión contigo, Señor. Eso fue lo que se rompió y se quebrantó cuando Adán pecó. Quedamos separados de esa relación íntima contigo, pero a través de Jesús tú nos lavaste, nos has limpiado y ahora podemos estar en espíritu y en verdad adorándote, bendiciéndote, Señor. Pero la misma sangre que me limpió a mí es la misma sangre que limpió a mi hermano. Y ahora, Señor, cada uno, en cada casa, en cada hogar, estamos rindiendo culto al nombre que es sobre todo nombre, y que el nombre de Jesús sea ensalzado en cada casa, Señor. Que el nombre de Jesús se escuche por nuestras bocas, por las redes, por el teléfono, en cada momento, Señor. Que la gente escuche que en ti hay libertad, que en ti ya no hay cautiverio, que tú eres el que nos ha devuelto el gozo de la salvación, Padre. Gracias, Señor. Pero que tú, Señor, nos has hecho uno solo, un cuerpo. Cada uno es miembro, cada uno tiene un lugar dentro de este cuerpo, Señor. Y hemos de amarnos unos a otros, hemos de tener esa íntima relación como un solo cuerpo, y añoramos el día en el cual nos volvamos a juntar todos delante tuyo, Señor. No sé si sea en esta tierra o sea en el cielo, Señor, pero lo añoramos, Señor, ser ese bendito pueblo tuyo, el cual tú has redimido, Padre Santo. Hoy yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está escuchando por primera vez, y te pido que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, Señor, para que Él crea en ti, Señor, y sea parte de este poderoso pueblo, Señor, del pueblo que lleva tu nombre. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, que tu salvación sea extendida en cada lugar, y que nadie viva con sed, que tu palabra sea corriendo para que cada uno beba de ti, Señor. Danos más, Señor, para poderte adorar. Danos más para conocer la verdad. Danos más, Señor, para hacer tu iglesia, esa iglesia preciosa, Señor. Y que tú, Señor, habites en nosotros y cada día, cada momento podamos disfrutar de tu presencia. Pero añoramos, Señor, de estar allí, todos juntos, proclamando tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Y allí tomaremos el arpa y cantaremos, y todos haremos carpas glorificando tu nombre, siendo un solo pueblo, disfrutando de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.